Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El siervo es dócil y está lleno de confianza en Dios. Su figura es lo más opuesto al pueblo rebelde que no quiere escuchar la palabra de Dios. El siervo recibe la palabra y la anuncia a su pueblo, aunque esto signifique ser rechazado. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos y hoy nos ofrece su perdón y su misericordia, llamándonos a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este miércoles santo nosotros le llamamos el miércoles de la preparación. Nos preparamos a este triduo santo, jueves, viernes y sábado, que será con la gloria, la resurrección del domingo. Cristo vencedor, que vence a la muerte. Pero para eso vamos preparando nuestro corazón. Hoy, queridos hermanos, concluimos nuestro caminar de los 40 días. El tiempo de Cuaresma concluye hoy miércoles. Agradecemos al Señor su bondad, su infinita misericordia, cómo nos fue ofreciendo a través de su palabra este camino de conversión. Y ahora ya nos predisponemos, por eso preparamos para celebrar el triduo pascual. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio entregaste a tu Hijo a la muerte de la cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo,
para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. La vergüenza me destroza el corazón, y no tengo remedio. Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida, y cuando tuve sed me dieron vinagre. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Así alabaré con cantos el nombre de Dios, y proclamaré su grandeza dando gracias. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Yo soy tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente. Que lean mi vida la gente, tu claro mensaje de amor. Yo soy tu evangelio, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarse uno a uno: ¿seré yo, Señor?
Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este último día, prácticamente antes de comenzar nuestro triduo pascual, jueves, viernes y sábado, ya sábado de gloria. Queridos hermanos, y este pasaje a nosotros nos toca bastante, porque puede ser también una actitud nuestra, sobre todo cómo termina el Evangelio. Aquí está el centro, leitmotiv, idea central de lo que hoy nos está queriendo enseñar el Evangelio en esta Semana Santa. La pregunta de Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Aquí hay dos actitudes. Primera, el de toamocoin de llave. De muchas veces, queridos hermanos, ya recordé y expresión en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, quiere decir que nosotros también actuamos de esta manera tantas veces. Porque cuando existen en las culturas ciertas expresiones, recordemos que estas expresiones responden a nuestro modo de ser, a nuestra forma de ser. Hañandeyan bojéramo, alleva, hañandeya éramo, toamocoin. Quiere decir doble cara, quiere decir que tenemos una falsedad que estamos transmitiendo, pero en el fondo no es lo que estamos viviendo con autenticidad. Pero queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que seguir creciendo. Esa falsedad tenemos que eliminar. Fíjense que Jesús está aquí y entonces le preguntan: ¿seré yo, maestro? Jesús ciertamente que viene la segunda actitud, es directo. Como solemos decir, la verdad pica, la verdad duele. Pero Jesús es muy sincero con nosotros. Jesús nos dice la verdad, queridos hermanos. Entonces, entonces Jesús siempre nos dirá la verdad. Jesús no quiere que nosotros nos escondamos detrás de máscaras. Jesús no quiere que vuelva a suceder lo que había sucedido en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 7. Nos cuenta cuando el hombre, ¿verdad?, se encuentra desnudo, después enseguida dice que se cubre con hojas de higuera. Cuando nosotros nos encontramos desnudos, es decir, ya yepillapá, ayepa. Peñan de yara hoy cuá, porque ñan de yara o maje, peñan de apunto, peñan de yara o maje, peñan de corazón, peñan de ñame en lo más profundo, en la mente, en la conciencia. Diga tú ñamo cañín, bebé, peñan de yara, güey. Y aquí justamente el hombre que se encuentra, por una parte, pecador, pero por otra parte, sobre todo, interrogado por Dios. Incluso continúa después en el versículo 8, como nosotros sabemos, el Dios que sigue buscando, que se sigue acercando, y ya su presencia nos da miedo. Lleva. Aupeango Adán y Eva famoso cañí detrás, dice, de los árboles del jardín. Aupeango la toba mocoy. Ya po algo llamon bola y ta, aupe llamo cañila ñan de po. Anda ya ei ñan de jagüe. Esto es lo que pasa continuamente en todos los campos, queridos hermanos. En todas las situaciones de la vida encontramos ciertamente, y en todos, también en todas las áreas de la vida, pública, política, religiosa, de familia, relación entre esposos, yandero vamos con, yande yapú, yupea, llevan da ya epay. Y así entonces, queridos hermanos, vamos destruyendo ciertamente la relación. ¿Por qué les parece que el Evangelio insiste en este aspecto, verdad? De el saber relacionarse, el decir la verdad. Y justamente porque aquí nosotros encontramos
la verdad, y como dice el Evangelio, la verdad les hará libres. Queridos hermanos, entonces es tan importante que volvamos a repensar, que volvamos a entender, que veamos lo que el Señor nos está pidiendo en este día. Ya estamos aquí a las puertas. Nos vuelve a preguntar y nos vuelve a decir el Señor, pero actuando desde la conciencia. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que actuar desde adentro, queridos hermanos. Sacar, aflorar y decir nuestra verdad, decir nuestra realidad. Anila ñamocañicete, porque eso no nos lleva a nada. Nos llevará simplemente a vivir una vida falsa. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor, que podamos ser sinceros y que podamos vivir siempre con la verdad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, por tu pasión, perdónanos. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por nuestros pastores, para que sean fieles a la voluntad de Dios y superen la tentación, la cobardía y la traición, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por los que sufren desprecios y discriminación, para que sean atentos y pongan en manos de Dios todos sus sufrimientos y necesidades, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por todos nosotros, para que dediquemos este tiempo a la oración y acompañemos a Jesús en su pasión, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por las familias e instituciones educativas, para que reciban la gracia necesaria, enseñen la esperanza y sean medios de evangelización, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también. Por los que sufren hambre y prisión. Por la salud de los enfermos. Por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos, diciendo: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando
todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos reafirmar nuestra fe, que con la muerte de tu Hijo en la cruz, celebrada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Madre María, te damos gracias por pronunciar el sí, por aceptar tanto dolor y regalarnos amor. Gracias a ti, el Redentor, nos trajo paz y luz. Nuestra vida cambió, toda penumbra se disipó. Sea mi vida plegaria de amor, suba al cielo en esta canción, implorando a la Madre de Dios nos brinde fortaleza y fe. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida?
siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? La ra 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 la ra la ra ra la ra 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 la ra 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 la ra ra ra. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Fueron 30 monedas que cobró quien te entregó, el equivalente a tu crucifixión. Solo 30 monedas del que se sirvió después de vos, la corona de espinas, todo tu dolor. Yo no quiero ser como Judas que te entregó. Hasta 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó. Ni por 30 monedas, ni por nada, por nada.
pobres monedas pueden llegar a tentarte, pero nunca van a resucitarte. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada. Por nada. Por nada. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Creador del universo eres tú, mi Rey, mi Dios de amor. Caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí, mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad, la tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal, porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad, la tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal. Creador del universo eres tú, mi Rey, mi Dios de amor. Caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí, mi vida rescatas una y otra vez, porque tu
detienes, me rescatas del mal. Cristo vino, derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Su rescate extremo, no le importó sufrir, morir para que yo pueda vivir. Porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. Porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal. Rescate de amor, rescate de amor, rescate de Un antiguo pasillo, un oscuro rincón, una simple casa que ya se olvidó. A lo lejos se ve un viejo crucifijo, cubierto de polvo y olvido. De repente me mira y me guiña un ojo y me lleva a limpiarlo con gozo. Una mirada que brilla de ternura, que me invita a dejarlo todo e ir con él. Cristo no tiene manos y pide las mías. Cristo no tiene voz y pide mi canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo. Cristo pide mi amor. El camino no es fácil, se hace largo ya. Entre flores y espinas se de caminar para alcanzar un día el arco iris final de alegría y gozo en la eternidad. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz y pide tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo. Cristo pide tu amor. Cristo tienes mis manos, úsalas cual tuyas. Cristo tienes mi voz que canta tu canción. Cristo tienes mis pies para caminar el mundo. Cristo aquí tienes mi amor. Cristo aquí tienes mi amor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Todo empezó en una cruz, donde un hombre murió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. En la barca, en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Calvario, con un rostro cansado, soporta la cruz. Y al verme rezando a sus pies, se olvida de él, me toma en sus brazos, me acoge otra vez. Siendo fuego, paloma, el agua y el viento, siendo niño inocente, un padre y pastor, hoy acepta mi ofrenda, que es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. En la barca, en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Y si ahora yo acepto esa cruz, fue por esa persona, ese Dios, fue por Cristo Jesús. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. En la barca, en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que
se acerca a su hijo y me abraza feliz. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.